Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos ya al primer sábado de este mes de septiembre y tenemos hoy en la memoria a Nuestra Señora. La honramos todos los primeros sábados de mes para aquellos que hacen los 5 primeros sábados. También hoy la Iglesia nos invita a seguir meditando su palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Primer momento, lectura del texto. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús le replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo podían comer los sacerdotes, comió él y dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga con toda su fuerza y nos dé el entendimiento, la capacidad de comprender esta palabra que Él mismo ha inspirado. Digamos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto, 2 veces más como mínimo. Una lectura pausada, todos los detalles. ¿Qué nos dice hoy la palabra? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Quiénes intervienen a raíz de algo que hicieron sus discípulos? ¿Qué le dicen a Jesús? ¿Y cómo responde Jesús? Miremos los detalles, las actitudes, todo el contexto. La idea principal, las ideas secundarias, algo que nos llame la atención de este texto. Segundo momento, meditación. Qué bueno en este primer sábado alimentarnos con el encuentro a través de la palabra. Encuentro con Dios con toda su fuerza. Hoy, Lucas capítulo 6 ya viene a mostrarnos cómo Jesús atravesando un sembrado, iban sus discípulos, los discípulos sintieron hambre y tomaron en las espigas, frotaron las espigas y se comían el grano porque tenían mucha hambre. Al parecer, en un contexto más amplio del Evangelio, no les habían querido dar comida en otros lugares, llevaban verdaderamente hambre y tuvieron un momento de una necesidad de comer. En un campo amplio donde encontraron una bendición de Dios, una providencia de Dios, un alimento allí, pues por lo menos en su forma natural del grano y la espiga con el grano. Y como siempre aparecen aquellos fariseos acechantes que no viven y no dejan vivir, que se atraviesan en estos caminos de Jesús cotidianos para buscar las minucias, pegarse de detallitos para ver cómo lo criticaban y después cómo lo podrían llegar a juzgar según la ley hebrea, como lo lograron hacer después llevándolo al tribunal y después a la cruz. Pero aparecen en el día a día estos detalles. Nos están espiando para ver qué hace él o sus discípulos. Hoy son los discípulos los que hacen una acción que según ellos iban contra una de las 39 prescripciones del sábado. Sabiendo que Dios, claro, uno de los mandatos es santificar las fiestas. Dios, después de haber hecho el mundo y la creación, en el 6º día después, pues se descansó. Y el ser humano consagra este 7º día, según los hebreos, como lo vivieron, pues para honrar, descansar y honrar y glorificar a Dios. Pero ese honrar y glorificar a Dios lo convirtieron en minucias de un montón de prescripciones, donde algunas de ellas eran el prohibido, la recolección. Y estos que buscan que Jesús caiga y sus discípulos a través de los detalles que ellos piensan que estos hacen mal, pues dicen que ellos están como recolectando algo que no se puede hacer en sábado. Y resulta que ellos no están recolectando. Sintieron hambre y tuvieron una necesidad física elemental de alimentarse para darle energía al cuerpo y para vivir. Y entonces Jesús, conociendo el corazón de estos personajes, los remite al Antiguo Testamento, primera carta de Samuel, capítulo 21, donde en algún momento David tiene que huir con los suyos de la persecución que tiene de Saúl y se meten a la casa de Dios y toman de los panes de la proposición, que solo eran reservados para los sacerdotes. Claro, y allí había una estipulación que era para el culto y para los sacerdotes, pero en este caso prima
prima la vida de aquellos que sintieron hambre también. Y con esto Jesús no va contra el sábado, porque Él mismo dice, Él es Señor del sábado, porque fue Él quien los dio. El Padre, el Hijo y el Espíritu eternos desde siempre. Toda la promulgación de la ley del Sinaí con honrar y santificar a Dios y las fiestas de Dios, pues están dadas con un fin, y un fin es descanso del hombre, pero el hombre descansa honrando y glorificando a Dios. Ciertos detalles y ciertas actitudes que le agregaron con el tiempo no van en contra de el hombre tenga ese descanso y santifique a Dios. Y el hombre puede descansar, y en este caso los discípulos de Jesús alimentarse, que es una necesidad básica de la vida, y eso no va contra las prescripciones de la ley. Entonces todo lo volvieron casuística, legalismo, acciones por acciones sin saber ni por qué ni para qué. Un poco como lo que también decía ayer el Señor con lo del vino nuevo y los odres nuevos, y con aquellas actitudes de estos fariseos que le preguntaban sobre el ayuno y sobre la oración de los discípulos. Otra vez aparece una acción de los discípulos, otra vez hoy los discípulos hacen, los fariseos están al acecho. Jesús quiere enseñar, no ir contra los preceptos, sino ubicarlos. Él es el legislador primero, Él es el que los dio, pero en el pleno sentido de un día de descanso y un día de honrar a Dios. Y hay minucias que no pueden ir por encima de algo natural como la vida, como alimentarse. Ese es el trasfondo. Y eso se puede repetir. Y de hecho se repite muchas veces cuando no comprendemos para qué son los mandamientos, cómo los vivimos con un sentido de encuentro con Dios, de ir más allá y dar no lo mínimo, sino amar. Y a veces queremos unas prácticas muy ajustadas y hasta con minucias, pero nos olvidamos de amar, de servir, de cuidarnos de estar criticando. Vea, este no hizo esto, no vino a misa porque esto, o vino de tal manera. Y bueno, no sabemos la vida de las personas que pasa. Y a veces tenemos ese espíritu un poquito de los fariseos y estos legalistas, y se nos olvida para qué nos levantamos todos los días para honrar a Dios. ¿Para qué nosotros, ya no el sábado, sino el domingo, día de descanso para nosotros por la resurrección de Jesús, esta nueva creación, esta nueva vida que se nos ha dado después de su pasión, muerte y resurrección, la vida de la gracia? ¿Cómo la vivimos? No porque toca y por obligaciones y prescripciones a la manera como lo vivieron los fariseos, sino no solo cumpliéndolo, sino yendo más allá, porque el que ama cumple la ley entera. El que ama verdaderamente saca el domingo como un día de descanso, ese día lo vuelve compartir con la familia, compartir con necesitados, orar, rezar, inclusive en las actividades de salir y dispersarse, se tiene en cuenta un encuentro con Dios, creador de la naturaleza, pero Él el primero, y es un día de santificación, y lo hacemos con ese sentido. Y muchos otros de los mandamientos y de las invitaciones a vivir en Dios, en los mandamientos que se nos han dado, es no por legalismo, sino cuál es el sentido de vivir en una invitación, como un padre le dice a sus hijos: esto es así, 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 tienes que vivir y cuidarte de estas situaciones. Y estas prescripciones del sábado eran para que el hebreo disfrutara y gozara un día de descanso en Dios, y no lo convirtiera en prohibiciones: no hagan, no miren, no toquen, no. Es disfrute este día alabando y glorificando a Dios. Nosotros hoy tomamos esta invitación a vivir en Dios, este domingo que ya lo tenemos nosotros, y la vida la miramos no en prohibiciones, sino ir más allá en el amor, en el servicio, en el no pegarnos de detallitos y minucias que a veces nos vamos metiendo en eso. Con el mundo volvemos otra vez como a los fariseos antiguos que vivían, pero no comprendía ya por qué Dios dio ciertos preceptos, sino que le agregaban cosas muy humanas, aquello de las tradiciones humanas. Aquí Jesús quiere mirar cómo los preceptos son válidos, pero siempre hay algo que está por encima, y es en esta honra de Dios, pues mirar, en este caso, la alimentación no va en contra de ningún precepto, porque es una situación básica, necesaria y primera. Revisemos nuestra vida. Si a veces somos legalistas, minuciosos, detallitos, por un detallito perdón la expresión, se nos sale la piedra o nos da rabia o un montón de cosas, pero lo verdaderamente importante ahí a veces sí, con eso somos más, podemos tener como más manejo de las situaciones. Que en nuestro corazón no haya estas hipocresías y estas
situaciones de estos hombres que las repetimos enfáticamente porque la palabra viene a purificarnos nuestro vivir y nuestras intenciones y nuestro ser y nuestro día a día. Amemos a Dios con todo el corazón y volvamos inclusive nosotros, honremos el domingo, eso sí, es un precepto ya de descansar en Dios, de vivir en Él, de invitarlo a la vida, de Eucaristía, no porque toca, sino porque es el momento del encuentro con Jesús. Y es un día de honrar a Dios en el descanso con la familia, con las personas que amamos y también con otros que están sufriendo. Aquí los apóstoles estaban necesitados de alimento material. ¿Cuántos pudieran tener de nosotros una ayuda? Porque nosotros tenemos bendiciones nuevas de muchas formas económicas y materiales con el cual podemos ayudar a otros que están pasando una necesidad. Y ese sí es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, pero el prójimo. Y hay prójimos que pasan necesidades como las que pasaron los apóstoles aquel día. ¿Cuánto miro yo las necesidades de otros? Y no solo estoy mirando es qué puedo decir que el otro está haciendo mal, sino verdaderamente cómo apoyo las verdaderas necesidades de la vida, como hijos de Dios que somos todos. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este primer sábado de mes. Te alabamos, te bendecimos, porque a través de tu palabra nos indicas qué es lo verdaderamente importante, por qué y para qué son los preceptos de Dios, cómo vivirlos sin desfigurarlos, sin transformarlos, sin agregarles preceptos humanos, cómo aprender a amar todos los días y especialmente el domingo como momento de descanso, de encuentro contigo, cómo mirar las necesidades de los otros antes de estar diciendo no hagas, no miren esto y criticando a los otros. Veamos las necesidades verdaderas que los otros están pasando, para que podamos verdaderamente amar sobre todas las cosas. En este prójimo reconocerte, verte, necesitados muchos, que ni siquiera espigas tienen para comer y tienen un montón de dificultades. Bendícenos, Santísima Virgen María, en este primer sábado, que podamos como tú tener un corazón atento a la escucha de Dios, a vivir en Dios, con la fuerza y la gracia de Él, en humildad, servicio y amor. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno que pudiéramos hacer una obra de caridad. Hay muchos que están pasando necesidades, como las de los apóstoles, en un momento puntual. Qué bueno pedirle a Dios como la capacidad de ver. Hay pobres vergonzantes, así se llamaban. Hay personas que están sufriendo por X o Y situaciones. ¿Cómo podemos ayudar a otro? Que esta palabra nos mueva a ello. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.